Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestro conversatorio de radioprotección de América Latina y el Caribe, en donde vamos abordando diferentes temas en relación al uso de las radiaciones ionizantes. Y justamente el día de hoy nos acompaña la doctora Mercedes Portas para conversar sobre el tema, un tema tan importante como lo que es las quemaduras radioinducidas. Comprender que obviamente el uso de las radiaciones ionizantes supone definitivamente un riesgo, pero ese riesgo se puede materializar desde el punto de vista de un efecto biológico importante, como este caso de lo que serían las quemaduras radioinducidas. En el caso, sobre todo, de intervencionismo, hemodinamia, en el caso de quirófano, por supuesto, son evaluaciones en donde podemos analizar o podemos ver este tipo de efectos con mucha mayor relevancia. Es fundamental comprender a qué se debe este tipo de efecto, en qué se diferencia, por ejemplo, una quemadura radioinducida de una quemadura convencional por otro tipo de agente externo. Y bueno, y justamente para eso le vamos a dar la bienvenida entonces aquí ya con nosotros a la doctora Mercedes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto para mí. Un gusto para mí estar acá. Doctora, entonces para comenzar un poco, ese tema de las quemaduras radioinducidas, a veces la gente cree que, bueno, una quemadura radioinducida pudiese ser exactamente igual a una quemadura producto, por ejemplo, de la exposición a la radiación solar o, a ver, ¿en qué podemos inicialmente diferenciar una quemadura radioinducida de una quemadura por otro tipo de agente? Hay una diferencia abismal entre una y otra, es un abismo de diferencia. Las quemaduras convencionales tienen un tiempo biológico de curación. Una quemadura de primer grado a los 7 días está curada, que es por exposición al sol. Una quemadura por líquido hirviente, según la evolución, entre 14 y 20 días. Una quemadura por fuego, bueno, según pequeña o grande, pero digamos que demora más de un mes. En cambio, las quemaduras producidas por radiación o quemaduras radiológicas no tienen un tiempo biológico de curación. En este sentido, nosotros hemos atendido pacientes que han sido irradiados en radioterapia por cobaltoterapia hace 50 años y que frente a un pequeño traumatismo o una pequeña noxa, ese paciente en esa zona del cuerpo que estaba irradiada ha desarrollado una úlcera, una necrosis. Entonces, es dosis relacionado, eso es muy importante, y no tiene un tiempo biológico de curación. Así como vos dijiste que el efecto biológico, bueno, cuanto más dosis, en menor tiempo, más posibilidad de que esa úlcera aparezca más rápido o en progresión lenta, como hemos tenido casos de gente que ha recibido cobaltoterapia cuando tenía 15 años y la consulta en el hospital es a los 60 años por otra causa. Claro. En fin, la verdad que hemos adquirido experiencia a lo largo de los años porque desde el año, hace más de 20 años que vengo trabajando en esto, en un comité que se llama Comité de Radiopatología, que es el único que hay en Latinoamérica, así como está armado, no estoy yo sola, sino hay un grupo de cirujanos, clínicos, está el patólogo, el psicólogo, es un abordaje multidisciplinario, porque claro, esto una vez producido, si la dosis fue alta, es una herida crónica. Y todo lo que es crónico en el cuerpo crea no solo un daño físico, digamos, en sí mismo, sino también un daño psicológico. Por supuesto. Que suma, como estaban hablando antes, al cáncer, por ejemplo, se suma la quemadura en el lugar. A una lesión cardíaca con angioplastía, un intervencionismo, se suma la quemadura en la zona también. O sea, son eventos que pueden ocurrir, están descritos, pero bueno, felizmente han ido bajando, digamos, en la secuencia. Ahora, doctora, yo de eso mismo, fíjense, en varios conversatorios ha surgido el tema del registro de algún tipo de incidente o de accidente. Normalmente, digamos, ustedes son un centro para nosotros de referencia, para nosotros me refiero a toda América Latina, es decir, es importante resaltar que ante cualquier evento pueden recurrir justamente a este departamento que ustedes tienen, es decir, que es un departamento altamente especializado. Esto es muy importante que quede claro y ahorita justamente nos va a dar, digamos, sus coordenadas de cómo llegar a contactarnos.
pero creo que también es importante resaltar, sobre todo aquí nos acompañan muchos médicos, tecnólogos, técnicos, resaltar el hecho de que una quemadura producida por radiación puede ser perfectamente posible si nosotros colocamos una balanza riesgo-beneficio y tenemos, por ejemplo, un paciente al cual necesitamos hacer una angioplastía, colocarle 3 stents, el paciente se nos complica y necesitamos extender el tiempo de exposición. Bueno, lo que sí es importante explicarle a nuestro paciente es justamente que puede llegar a desarrollar esto. O sea, hablar del hecho de las quemaduras radioinducidas como cualquier otro efecto determinístico, también conocido como las lesiones, digamos, tisulares nocivas, evidentemente no va a ser algo tan inmediato. Entonces, que por eso requerimos que cuando sepamos que ya extendimos el tiempo de exposición a la radiación, hacer un llamado de alerta a nuestro paciente de, mira, estuviste expuesto por un tiempo más prolongado, pudieras llegar a desencadenar este tipo de eventos. Si llegara a ocurrir, ¿cómo pudiésemos contactarnos? ¿Y qué protocolo? Entiendo que ya ustedes lo tienen muy claramente y quisiera que usted nos conversara un poquitico al respecto. Yo explico. Cuando nosotros empezamos, esta era una patología que no se conocía en sí misma, porque nadie denunciaba o mandaba al paciente al hospital con una receta que dijera paciente que tuvo una angioplastía, que demoró 3 horas, que fue frustra, lo que fuera, con el dato clínico de eso. Eso no existía. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a abrirnos al resto de la comunidad médica, técnica, en fin, a todos los profesionales, esto se fue fluyendo, que ese es el tema, ¿no? Estas son lesiones que pueden ocurrir, y bueno, lo importante es que apareció hace unos años ya, gracias a la actividad del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, un consentimiento informado. Entonces, el paciente que es sometido a una angioplastía sabe que en algún momento puede tener algún efecto en su espalda, por ejemplo, en su cuerpo. Esa es una, avisar, porque el paciente a veces aparecen cosas y no sabe lo que es. Concurre a algún especialista que no tiene idea de que la radiación puede estar, y el especialista, un dermatólogo, bueno, o un cirujano no especializado, lo trata como muchas veces nos ha pasado, como un herpes zóster, como una picadura de araña, de escorpión, etcétera, etcétera. Por un lado, entonces eso. Y por otro lado, decirle, tener como un protocolo que ellos tienen, es que el paciente se vea la espalda. O sea, comprometer al paciente a su propio seguimiento. Usted a la semana se mira la espalda. Si tiene colorado, si tiene un eritema, me llama. Y si no, el mismo médico o alguien del equipo se compromete a llamar a ese paciente. Un paciente que tiene muchas comorbilidades, edad avanzada, que tuvo riesgo durante el procedimiento, en fin. Eso está pautado por un lado. Y por el otro lado, nosotros, como venimos hablando siempre, todos tienen mi teléfono personal, mi celular, que se puede difundir, mi mail. Entonces, ellos se manejan directamente. Doctora, tal caso, muchas veces a 500 kilómetros de la capital, porque, bueno, son distancias grandes. Sí. Entonces me envían el antecedente clínico del paciente, el antecedente de la intervención, la que fuera, o radioterapia o intervencionismo, los datos de la lesión, cuándo, cómo apareció, y en fin, yo lo voy guiando vía internet, vía WhatsApp o email, en fin. Tratamos de acercarnos a esa gente que por distintas causas no puede acercarse. El tema es que nosotros, bueno, tenemos un protocolo de diagnóstico y tratamiento. En realidad, para diagnosticar no es solo lo ocular, sino que también contamos con la ecografía, con el ecodoppler vascular, que es lo más importante. Tenemos termógrafo para ver las diferencias de temperatura, cosa que se suma. Estamos trabajando como a nivel internacional, en un hospital que es público, de acceso gratuito a la salud. Entonces, bueno, y el tratamiento es siempre el mismo para todos. Ahora, fíjese entonces, usted ha dado en el punto, digamos, primero, por supuesto, yo creo que el primer punto que ha sido una de las grandes luchas en materia de protección radiológica tiene que ver con el registro de dosis de nuestros pacientes. Es decir, Claro. en el caso de radioterapia es básico.
pero en el resto de los casos a veces no se acostumbra. Es decir, entender que un procedimiento en el cual yo duré 2 horas de exposición con el arco en C, es necesario llevar ese registro para conocer o tener una estimación de la dosis que pudo haber llegado a nuestro paciente. Luego de ese registro, tendríamos que pasar definitivamente a esa advertencia a nuestro paciente y al seguimiento visual o al ese seguimiento, digamos, que el mismo paciente pudiera ayudar o colaborar dentro del proceso. Fundamental eso es fundamental, porque el paciente al tener conocimiento de que puede pasarle, no se asusta, por empezar, ya le advirtieron y se compromete con su seguimiento también. Él o el familiar, ¿no? La familia en sí, el núcleo familiar. Eso es lo más importante. Muy importante. Doctora, ¿cómo va, por ejemplo, el tema de consentimiento informado? Es decir, que un consentimiento informado se le entregue por el uso de radiaciones y que el paciente sepa ya antes de realizarse un estudio que efectivamente puede tener esta complicación. Yo le explico. Muchos de los pacientes atendidos que yo atendí desde el año 97 a la actualidad en el Hospital del Quemado, del gobierno de la ciudad, son más de 400 pacientes, de los cuales un porcentaje mínimo están bajo juez, han estado bajo juez. O sea, que han demandado a los cirujanos cardiovasculares que les han hecho la angioplastía, o al radiooncólogo que les ha hecho que le ha indicado la radioterapia. Pero bueno, al estar todo pautado, todo protocolizado, y nosotros saber realmente cuál fue el tema, y habiendo firmado un consentimiento informado, el paciente sabe que, por ejemplo, si uno cruza la calle con los ojos cerrados, la probabilidad de que te pise un auto es grande. Exacto. Y esto es más o menos lo mismo. Lo que yo les explico es que lo más importante es el cáncer, el tratamiento, con beneficios. Y lo más importante es salvarle la vida, porque muchos me dicen, no, me pasó esto. Bueno, le salvaron la vida. En ese momento se hace todo lo que se tiene que hacer para resguardar la vida. Después, lo otro tiene tratamiento. O sea, hay una alternativa. Porque a veces cuando uno le dice al paciente, mire, la verdad que no tiene cura, no sé qué le pasa, porque ha pasado eso. Claro. O le dan cualquier cremita y bueno, y con eso ya está. No es así. Ese escurantismo de no saber, de esa ignorancia, de desconocimiento, de no saber que hay un tratamiento, que en realidad no cura el tratamiento, porque no hay nada que cure el efecto de la radiación. Lo que hace más largo los periodos de latencia entre los picos inflamatorios. Ese es el tratamiento. Le explicamos perfectamente a los pacientes eso. Y claro. esto es una cosa en el tiempo. Claro, porque fíjense que justamente en el tema de registro hay muchos que tienen el temor de, bueno, si yo registro que yo expuse a este paciente a tantos miligrados durante tanto tiempo, bueno, después esto me va a jugar en contra, o prefiero no registrar o no avisar de esta persona con quemadura producto de radiación, sino que lo manejo, digamos, discretamente. ¿Cuál sería su mensaje para los especialistas? Es decir, aquel médico cardiólogo especialista que nos está viendo. Es decir, ¿es conveniente que se comuniquen, que haya un registro dentro del hospital? ¿Se pueden comunicar directamente al hospital de Quemado? ¿Cómo sería ese proceso cuál es ese mensaje? Primero, no querer tapar el sol con la mano, porque después el sol sale. O sea, no. Comunicar, consensuar, tener un discurso parejo con el médico tratante. Somos uno. ¿Y cuál es el pro? El paciente. Nosotros defendemos, protegemos a los pacientes. Entonces, cuanto más discurso, cuanto más habla, cuanto más diálogo haya entre los profesionales, es mejor para el paciente, siempre. Y comunicarse todo, que aparte se sienta el paciente resguardado y el profesional que también indicó un tratamiento, que realizó un procedimiento, también se siente respaldado. Porque nosotros dirigimos eso también. Porque no es lo mismo que alguien venga y me diga, el tal doctor me quemaron la espalda, mire lo que me hicieron, esto es una quemadura, y yo le diga, sí, la verdad tiene razón, esto le pasó, no sé cómo le pasó, a que yo le diga, mire, esto es esperable, esto está predecible,
pasa, nosotros recibimos casos, esto tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. Así que es fundamental dar seguridad y conocimiento e interactuar con los profesionales. No tapar, hacer una base de datos como tú dices, es perfecto, es lo mejor. Hacer experiencias sobre esto. Yo tengo una base de datos de los 400 pacientes, con todo. En radioterapia tengo las dosis de radioterapia, pues yo le pido el protocolo. Claro. Y me lo trae. Pero en intervencionismo no tengo, eso no tengo. No lo tengo. Pero fíjese que entonces, claro, aquí tenemos, digamos, dos puntos importantes, ¿no? Yo aquí estoy tomando nota. Obviamente, dentro de ese registro, dentro de la falta de registro, pudiera ir justamente de la mano de mayor cantidad de información para los pacientes. Comprender que obviamente, y yo creo que aquí sí hay un papel, pero muy, muy importante o una gran responsabilidad de quienes manejamos radiaciones ionizantes para con los traumatólogos, los cardiólogos intervencionistas, obviamente en brindar información confiable, es decir, muchas veces, ojo, yo lo he escuchado desde mi propia experiencia, es decir, llega un traumatólogo con 30 años de experiencia y me dice, no vale, mira, yo he trabajado sin lente plomado, sin protector de tiroides durante 30 años, a mí nunca me ha pasado nada. Doctor, porfa, muéstreme el dorso de su mano y vamos a analizarlo. Cuando le ves el dorso de la mano, ya algunos tienen incluso, ya no es ni siquiera la depilación, sino que ya tienen, digamos, una descamación seca o húmeda. Entonces tú dices, bueno, mire, doctor, eso que usted está viendo allí o la catarata que usted tiene es precisamente debido a esa cantidad de exposición. Es decir, comprender y hacerle comprender que nuestra intención al enfocarnos en el tema de quemaduras radioinducidas o quemaduras producto de radiación, no es porque queramos bloquear el procedimiento, es porque queremos abordar el efecto, bueno, en la medida en la cual evidentemente se presente, ¿no? Creo que ese es un factor importante. Desde el punto de vista histórico, doctora, estuve revisando justamente un poco para prepararnos para este conversatorio. Obviamente cuando uno revisa, por ejemplo, el caso de Hiroshima y Nagasaki, fíjense que estamos hablando de agosto del 45, sí, se dejan evidentemente, bueno, algunos, por supuesto, muertes debido a la explosión y a las quemaduras de ese momento, pero también se presentan y se reportan casos de pacientes 20 años después, 30 años después, con diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Y, claro, con el cáncer radioinducido. por supuesto. Entonces ahora, a ver, ¿cómo podemos, para que la audiencia lo comprenda, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, vamos a suponer un tecnólogo o un licenciado en imagen que trabaje en tomografía, que realice un determinado procedimiento, no sé, cerebral, por ejemplo, y de repente, ¡pum!, aparezca un caso o dos casos o tres casos de quemaduras. Eso a nosotros nos llama una alerta. ¿Cuál sería ese mensaje suyo, digamos, ante ese caso? Porque, bueno, un panorama de 2 horas de exposición o de 3 horas de exposición en arco en C, con KB o M alto, evidentemente ya nos marcan el alerta. Pero ¿qué pasa con un procedimiento, por ejemplo, en un tomógrafo? Mire, lo que yo le explico cuál es, por ejemplo, nosotros trabajamos con una parte del equipo, gran parte, que es donde se hacen todos los estudios de dosaje de marcadores de inflamación crónica, estudios muy específicos se hacen en la Autoridad Regulatoria Nuclear. Okay. Entonces, que trabaja también en correspondencia con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, de pronto, cuando el Comité de Radiopatología del Hospital de Quemada le llegan 3 pacientes de un mismo lugar, ahí está acento. Ahí hay que auditar los aparatos, aparte de la contención. Me ha llegado de gente que ha dudado, médicos jefes de servicio de un hospital, que de pronto empezó a sospechar que algo pasaba, en fin, y mandó 3 pacientes. La idea es enviarlos, no quedarse con esos pacientes. Los pacientes tuvieron una muy buena evolución. Entonces, lógico que es un llamado de atención ver que si hay determinado lugar físico donde los aparatos, digamos, no están ayornados, no están controlados, auditados, bueno, ahí hay que marcar el acento en eso para ver qué está pasando. Porque no es común que
Existen, usted nombró Chernobyl, Hiroshima, Fukushima, todo lo que fuera. Existen más quemados, más víctimas por las exposiciones médicas que por los accidentes radiológicos. Entonces, o sea, lo común es esto. Tratamientos por cáncer por radioterapia, intervencionismo, esto es lo más común. Entonces no busquemos en cosas que pueden ocurrir, gracias a Dios, cada tanto. Buscamos el día a día, y bueno, uno tiene que estar alerta sobre eso también. Por eso la forma de registro también es importante, porque los pacientes no vienen de la mano, viene uno, viene otro día otro, pero vienen de ese centro, entonces yo ahí alerto. No es que yo audito, pero hago que el mecanismo de esa auditoría se ponga en marcha. Sí, lo que pasa es que, a ver, muchas veces se pudiera malinterpretar y justamente la intención de que estemos hoy acá es justamente que o sea, el objetivo aquí no es que estamos buscando un culpable para castigarlo, es decir, tenemos que abordar una situación porque acá lo importante es que si en Chernóbil o en Fukushima teníamos un problema en Fukushima, por ejemplo, 2011, un problema con 2 personas que tuvieron un poco de quemaduras de pero no nada grave, es decir, entre eso y un tomógrafo que pudiera estar atendiendo a 100 personas diarias, evidentemente aquí nos está dando una alerta, porque si a usted le están llegando solamente 5 pacientes, pero los otros 95 se fueron a sus ciudades, evidentemente no le van a llegar a usted. Y tenemos un problema de salud pública. O sea, el comprender que trabajar de la mano justamente nos va a servir para poder abordar el problema antes de que se siga extendiendo. Ojo, estos han sido accidentes que también han sido reportados ante el organismo. Es decir, tenemos libros en donde, bueno, ¿qué ha pasado en el caso de radioterapia? Donde al no realizar las pruebas de aceptación y de comisionamiento de manera adecuada o al no realizar las evaluaciones dosimétricas apropiadas, se les entrega mayor cantidad de dosis a los pacientes. O pacientes pediátricos, en el caso, por ejemplo, de tomografía, el paciente típico que tiene la quemadura justamente aquí a nivel de cráneo. O sea, esos son tipos de cosas que ocurren normalmente, ¿no? Y que precisamente no es necesario, no es que estemos buscando un culpable, sino que necesitamos buscar resolver la eventualidad. Claro. Ese es el tema. Ahora, Está doctora, perfecto. ¿cómo hacemos, por ejemplo, tenemos acá Bolivia, Ecuador, República Dominicana? ¿Qué ocurre si en un servicio especializado, por ejemplo, de intervencionismo, consiguen o tienen algunos pacientes por quemaduras radioinducidas que los médicos no saben atender, digamos? O sea, el médico especializado, digamos, o el dermatólogo al cual pudiera ir, le pudiera ir a mandar una cremita o cualquier otra cosa y no necesariamente ser el mejor tratamiento. ¿Hay una forma, ustedes tienen un protocolo que pueda ser difundido? ¿Es un protocolo que va directamente con los dermatólogos? Cuéntenos un poquito de eso, que sé que ha estado trabajando incansablemente buscando médicos en cada uno de los países para ir estableciendo el protocolo. Cuéntenos un poquito de esto. Desde que yo empecé, yo aprendí primero lo que era, porque cuando esto se formó, yo soy cirujana plástica, especialista en quemados, digamos, pero no tenía idea de lo que era esto. Claro. Había hace muchos años, ¿no? Entonces yo tuve que aprender para relacionarme e interactuar. Y los médicos de la autoridad regulatoria nuclear también aprendieron lo que era un quemado convencional. O sea, esto es para empezar primero con una unión de voluntades, o sea, tener ganas de hacerlo. Así como está formado el comité de radiopatología en el hospital, ya le digo, no es, en cualquier lado se puede hacer. El tema es tener colaboración con un ecografista que le puede hacer el diagnóstico, si se puede tener un termógrafo mejor, hacerle una resonancia magnética, que eso también se puede hacer, y una historia clínica, que eso lo hace cualquier médico residente, de staff, en toda la línea. Es tener ganas, porque yo le digo, los pacientes hay que seguirlos, hay que citarlos. Yo tengo todos estos pacientes, son 10 años de seguimiento que tengo, que me vuelven a ver y me dicen, doctora, estoy bien, qué sé yo, me mandan fotitos. Y todos tienen mi celular, por eso es cuestión de querer, de alguien del servicio que tenga ganas, decir, bueno, yo voy a armar esto. O un jefe de servicio que diga, bueno, vamos a dar este espacio una vez a la semana o 2 veces para recibir estos pacientes. Y entonces sí, está el protocolo que lo manda a hacer todos los métodos de diagnóstico, que tiene en cualquier lado,
que es accesible, el termógrafo no tanto, pero el resto sí. Ujú. Y después, bueno, el tratamiento que también es básico para todos, que eso es vitamina E, de 400 a 1000 unidades por día, un comprimido, que eso cuando se va a ser sometido a un tratamiento que ya vino frustro muchas veces, en fin, que el paciente ya preventivamente nosotros lo damos, mismo en el personal de enfermería, en los técnicos, en los médicos, la vitamina E ya se la indicamos a los mismos tipo tratantes que tienen contacto con la radiación. Y en el caso de pentoxifilina, que también la usamos desde el momento cero, y un comprimido 400 miligramos de pentoxifilina uno por día también. Pero la vitamina E sobre todo, porque muchas veces me han preguntado Ujú. qué podrían hacer el personal que está en la sala, Claro, que está a lo mejor horas por este tema, y bueno, es su trabajo. Entonces, bueno, una forma de, digamos, retrasar es antioxidante, es inhibir los radicales libres con la vitamina E. Y eso es accesible para todos, no tiene contraindicaciones. claro, perfecto. Por eso, y después, bueno, conectarse conmigo, yo no tengo ningún problema con todo. Yo he viajado a países a dar charlas, me han escuchado, en fin. Pero más que nada, porque hablar, más que nada tomar la posta, como decimos acá, tomar ese lugar y bueno, y hacernos cargo de los pacientes. Y trabajar en equipo, involucrar a la gente. Esto no es culpable, como usted dijo, no es culpa de nadie, esto son cosas que suceden, la radiación es nociva, Dios quiera que alguna vez uses otro método para tratarlo, Claro. pero bueno, principalmente es la prevención, porque una vez que la piel está irradiada y lesionada no se cura más, la prevención, la protección y el control. Y con eso estamos salvados. Con eso estamos salvados, digamos. Los pacientes, ¿no? Y nosotros. Totalmente, totalmente, totalmente de Claro. acuerdo. Es que es fundamental, es fundamental. Fíjese que este tema de quemaduras lo había querido abordar desde hace tiempo porque justamente ese es el tipo de preguntas que normalmente ocurren, ¿no? En nuestros servicios. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasa si un paciente llega y aparece con una quemadura? ¿Será que me van a demandar a mí, al tecnólogo, al médico, a todo el equipo? ¿Cómo hacemos? ¿Lo ocultamos? Vamos a ver cómo negociamos. Y no, ajá, Explico un caso, uno de los tantos casos que seguramente va a escuchar esta charla, una paciente. Le habían hecho radioterapia dentro de lo que es nuestra estadística de estos 400 pacientes, el 50% pertenece a casos, perdón, el 70% pertenece a casos por radioterapia. ok, Y de esos casos, el 50% es por cáncer de mama. ok, Es una estadística importante de esa sí, torta, digamos, que es claro, alta. Esta paciente le habían, que es un tema, el desconocimiento, se le abría la herida porque le habían hecho una mastectomía y la herida se le abría, le pusieron un implante y se le abría permanentemente. Entonces la idea era que se lo cosían, como si nada, como si fuera una herida convencional. claro, Entonces, 9 veces la entraron al quirófano, Dios, hasta que llegó al hospital. Y en el hospital, bueno, se le hizo el tratamiento, el protocolo, el protocolo. Otra cosa importante también es que tenemos una cámara hiperbárica donada por la empresa Biobárica, qué que bueno, realmente es un hallazgo, una maravilla, porque todos los pacientes de radiolesiones profundas o tórpidas, digamos, de evolución crónica, todos hacen sesiones entre 40 y 60 sesiones de cámara hiperbárica. Está en el segundo piso del hospital, también es gratuita. El que tiene alguna obra social lo paga su obra social, el que no tiene nada, igual hace su tratamiento. Digamos que esta es otra parte muy importante del tratamiento. ¿Pero a qué venía? Al desconocimiento. Porque no se tiene que biopsiar una zona irradiada, claro, no se tiene que tratar una herida en una zona irradiada, se comporta totalmente distinta, una herida quirúrgica mismo. Hay que tener el antecedente, preguntar bien al paciente, que es algo que no se registra en las historias. ¿Cuántos estudios tuvo? Si le hicieron no solo angioplastia, sino tuvo radioterapia. Y tuvimos muchos casos también, que es un detalle, de
personas que habían sido irradiadas con cobalto terapia y demás por hipertricosis, es decir, por vello, por quistes en la zona sacra, por acné, casos de acné en la frente, porque antes se usaba el cobalto para todo, era inocuo, no pasaba nada, bueno. Y 50 años después la persona tiene una paciente también que había sido irradiada en la zona mastoidea y con un arito lastimó esa zona y se abrió una osteoradionecrosis. Con un pequeño microtrauma, ¿cierto? Por eso el concepto también es de prevención del riesgo de la zona irradiada. No es que no te pasa nada, no, cubrite, ubicate, hidrata la zona, porque lo que se produce son desecación, mala vascularización, y entonces la piel no queda defendida. La piel queda débil, indefensa. Entonces hay que protegerla. Por eso, son detalles que sobre la marcha se van haciendo, y lo principal es tener conocimiento de cómo se comporta una piel irradiada, cómo hay que seguirla, cómo hay que tratarla. Y para eso tenemos los protocolos que, bueno. Perfecto, porque además, fíjese, yo me recuerdo, usted fue en el 2011, justamente cuando conformamos la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, y justamente usted hablaba en una de sus ponencias, me acuerdo clarito, usted hablaba sobre el tema, por ejemplo, de aquellos que le colocaban una piel, ¿cómo se llama? Claro. Un colgajo, pero entonces ese caía porque no tomaban en consideración el borde. O sea, que hay una diferencia entre lo que es el caso de una quemadura por otro caso que por este, ¿no? Claro. Que por el tema de radiación. En Venezuela, en el 2011. Sí. Oh, sí, gran recuerdo. Hermoso, Sí, hermoso, gran recuerdo. Sí. Sí, pasa eso. Si uno no tiene bien estudiada la vascularización, muchas veces hay grandes procedimientos quirúrgicos que fracasan por eso, porque la zona no tiene buena irrigación. Entonces, se pierden los injertos, se pierden los colgajos. En fin, hay que tener primero lo que yo digo, es un mapa de la situación. ¿Y eso cómo se tiene? Con una ecografía con ecodoppler, si se tiene termógrafo, una termografía, y sí, una resonancia magnética nuclear, para ver profundidad y extensión. Obviamente, en el caso de que se necesite, porque haya sido un incidente muy importante, ahí la autoridad regulatoria de nucleares hace la dosimetría biológica, en fin, hace la radiosensibilidad, en fin, es todo un pool de cosas que nosotros podemos sumar. Hemos tenido un caso, no sé si vale decirlo acá, de una técnica de rayos que estaba haciendo un procedimiento en un hospital y que hubo una falla y ella sintió que sus conjuntivas se irritaban y como que acusaba al gobierno de la ciudad de una quemadura por radiación. Bueno, vino al hospital, se hicieron todos los estudios, todos, fue al oculista, digamos, al oftalmólogo para hacerse todos los procedimientos de rigor para diagnosticar que era una lesión, que no la había, todos los estudios dieron bien, es decir, que permitimos dentro de lo legal saber que realmente esa persona no había estado afectada por la radiación. O sea, ponemos blanco sobre negro y podemos diagnosticar con certeza que esa persona no tiene una lesión radiológica, con toda la batería de estudios que nosotros le hacemos. Bueno, doctora, mire, yo he escuchado de todo. Yo he escuchado enfermeras que me han dicho, mira, Omar, yo me siento así de lado porque cuando disparan en el tomógrafo, yo me siento en la consola y siento como un puyazo en el ovario. Y yo, no, mira, tú eres mejor que cualquier otro detector de radiación. Le digo, mira, eso es imposible, eso es, ojo, ¿qué quiero yo con esto? Y aquí vamos a pasar justamente al otro lado, que sería el mensaje a los pacientes. Primero, a quienes nos están viendo que son trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entender que evidentemente hay una posibilidad o un riesgo en nuestras instituciones de salud a exponernos a radiación y presentar algún tipo de efecto. ¿Cómo podemos controlar esto? Por supuesto, con levantamientos radiométricos, es decir, la evaluación de las áreas y justamente los controles de calidad de los equipos. Y por supuesto, el uso adecuado de nuestro dosímetro. Es decir, a veces el hospital se esfuerza, tiene dosimetría, pero el dosímetro está guardado
en el área administrativa, con lo cual entonces no estamos haciendo nada, porque no podemos ni siquiera llevar un registro con el cual pudiésemos cotejar si llegase a presentarse algún tipo de evento, ¿no? Ese es un primer punto. Entonces, por eso es importante que todos trabajemos alineados del tema, como usted muy bien lo dijo, tanto de la prevención como de la protección. Ahora, hay un mensaje directo a los pacientes, es decir, usted paciente que nos está viendo, obviamente comprender que cuando se expone a radiación, nosotros estamos buscando que tenga un mayor beneficio que el detrimento de la salud que corresponde a exponerse a radiación. Pero sí siempre comprender que el hecho de trabajar con radiación ionizante quiere decir que tiene tanta energía que va a poder producir iones en la interacción con la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando la radiación choque con nosotros, vamos a generar un daño siempre. Ah, que ese daño puede ser menor o mayor, sí, claro, y allí dependerá de la optimización de los parámetros técnicos, del tiempo de exposición, de una cantidad de factores que todo el equipo debe estar alineado. Pero sí siempre nuestro paciente debe estar informado desde el primer momento que exponerse a radiación representa un riesgo. Y como usted lo ha dicho, es decir, bueno, entre salvarte la vida e incluso un riesgo de inducción de cáncer en 40 años ampliado en 10% por exponerte a radiación, bueno, mira, entre eso y la vida que hoy corre peligro, evidentemente la vida es fundamental. O sea, creo que eso es muy importante que lo destaquemos acá porque eso, ¿no? Ajá. Yo le explico que mismo durante los tratamientos, también viene la gente con la piel lesionada, intratratamiento, cuando hacen las reacciones agudas. Bueno, le mejoramos la piel, le acondicionamos y de nuevo le sugerimos al paciente y hablamos con la persona, con el médico, que continúe completando su esquema de tratamiento. Porque como yo digo, lo importante acá es el cáncer, la piel se la cuidamos nosotros. Perfecto. Usted tiene que completar la dosis. No, porque entonces si yo pierdo, no, eso ya se reajusta todo y usted no va a perder. Pero lo importante es que usted complete todas las dosis. Claro. Sin dejar. O sea, al paciente hay que decirle esto, tiene que completar sus tratamientos, porque la piel la cuidamos. O sea, nosotros vamos a vigilar que esa piel esté apta para no recibir más lesión que la que necesita, pero si hay que tratar el cáncer, se trata. Es como te dijo, si hay un problema cardiológico, yo no voy a durar. Después se verá, pero a mí que me salve la vida. Es algo que es lo principal. Primero la vida, después la función y tercero la estética. Esa es la premisa. Primero la vida. Y después de ahí... Excelente, excelente, doctora. Excelente porque quienes nos están viendo saben, obviamente, que sobre todo aquellos que trabajan en el área de radioterapia, y efectivamente lo vemos bastante en el tema de cáncer de mama, también en el caso de cuello uterino, por ejemplo, obviamente vemos las pacientes, sí, con ciertas quemaduras en algunos casos, dependiendo, bueno, las angulaciones, dependiendo de las particularidades de cada una, pero sí es importante entonces comprender que obviamente tenemos mecanismos primero para ayudar en la hidratación de la piel, que creo que también es muy importante reforzar esto en nuestros pacientes. Comprender que obviamente, o sea, en el momento en el cual se va a realizar el tratamiento, no es que ella se va a echar cremas, no, eso no puede ocurrir en ese instante, pero sí posterior a la realización de la dosis de tratamiento del día, ayudar en ese tema de la hidratación de la piel nos ayudaría muchísimo, ¿no? O la acción oral, la pentoxifilina o la vitamina E. Excelente. Eso perfectamente se puede hacer. No contraindica el tratamiento por el cáncer, si toma tamoxifeno, si está con quimioterapia. No contraindica absolutamente nada. Así que eso lo utilizamos también. Eso se puede usar perfectamente y no se coloca nada en la piel. Y se mantiene. Ahora, pero fíjense que no... Bueno, esto está bien interesante, sobre todo para quienes nos ven de otras partes de Latinoamérica, evidentemente como para tratar de estandarizar el mecanismo que se le da a nuestros pacientes, ¿sí? Porque probablemente uno de los puntos es ese, que quien esté cerca de usted allá en Argentina, evidentemente, bueno, tiene más llegada a este tipo de protocolos. Y bueno, justamente en medio de toda esta pandemia, definitivamente una de las cosas positivas que nos ha dado es justamente esta conexión, ¿no? El poder conectarnos con mucha más gente y que llegue la información incluso mucho más rápido. Pacientes de Chile, de Perú y de Venezuela. Sí, sí. Digamos, que me han llegado consultas y perfectamente se evalúan y se da una palabra y está en correspondencia. Latinoamérica
es chica, es grande, pero es chica Es también. verdad. Y todo, al hablar el mismo idioma, es una ventaja enorme. Entonces el diálogo es perfecto, se entiende. Y las cosas son básicas. Ya te digo, el tema es que hay que tener voluntad y compromiso. Y Es así. compromiso. Es así. Eso, después de ahí está todo. Totalmente, totalmente, doctora. Sí. Si quieren el mail, yo lo puedo dejar para que me consulten. Sí, Es de sí. Portas, mportas84@gmail.com, que es el mail mío. Me pueden consultar las veces que quieran. Hay un ida y vuelta en correspondencia, en general. Yo estoy siempre conectada. Y les puedo enviar los protocolos por ahí, digamos también, de diagnóstico y tratamiento, como también se puede hacer un tipo flyer o un póster pequeño tal vez, Sí, sí. pegado en los lugares de atención para que la persona sepa, tanto el público como el profesional, esté atento con eso, porque en el devenir de la atención muchas veces se pierde la alerta, y bueno, alerta siempre tiene que haber, y yo creo que estos son los consejos. Ojo que nosotros también tenemos muchos problemas, no es que somos los dueños de... No, 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 tenemos... no, no, claro, lo sabemos, lo sabemos. Esto es complicado porque es como se dice, la gente tiene un cierto recelo con su actividad, pero Ujú. cada vez pasa menos. Porque ahora los pacientes vienen con la receta de su médico cardiólogo a la consulta, con todo el detalle. Qué bueno, perfecto. Todo. Y ni bien pasa, ni bien ocurre, llega. Eh, en 48 horas ya está consultando. Qué No es que bueno. el paciente viene solo, porque como es un Claro, hospital de tema solo, el paciente lo asociaba y es una quemadura. Entonces venían, después de un año, ay, vengo porque esto para mí es una quemadura. Y en cambio ahora con los intervencionistas vienen con todo el procedimiento, con el dibujito, tal cosa, tal otra, pasó esto, pasó el otro, qué sé yo. Bueno, entonces vienen dirigidos. qué bueno. Entonces, está bueno eso. Por Sí, eso no, hay que no. lograr, pienso. Eso me contenta mucho porque, claro, y esto es justamente una de las cosas que hemos siempre buscado en el llamado, es decir, trabajar de la mano con otros especialistas, no entender que, bueno, no, bueno, eso es radiología o cardiología intervencionista, no. No, Que al final tenemos que trabajar y cada vez más el staff de salud trabaja más de manera interdisciplinaria, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Fíjese, yo me comprometo con usted y con todos quienes nos están viendo. Hemos estado preparando esta serie de afiches para varias cosas y obviamente el tema de, vamos a ver acá si se ve, sí, acá creo que usted lo está viendo, ¿sí? sí, Este ha sí, sido recomendaciones para atender pacientes pediátricos en hemodinamia, ¿no? Para los miembros del staff. sí. Pero podemos hacer uno mismo igual para el tema de quemaduras radioinducidas. Este es para que la gente lo pueda descargar libre y lo impriman y lo tengan en los servicios. Entonces, bueno, esto nos puede funcionar, nos comprometemos y así lo armamos para ese tema que creo que es Sí, se importante. puede hacer perfecto y es un gran logro y es una meta importante. Y yo digo, no, es así. Una foto vale más que 1000 palabras. Si uno muestra ahí, le vale más que todo lo que pueda escuchar y leer Sí, y demás. Uno lo está, y aparte lo ve permanentemente. sí, Y sí. eso ayuda. Creo que Eso es muy importante. es así, es así. Bueno, doctora, mire, yo creo que hemos aprovechado esto al máximo porque, bueno, de verdad que yo lo disfruté muchísimo. La verdad que yo también. Faltó Escucharme. el Sí, cafecito nos faltó. faltó un café, sí, sí. La próxima nos tomamos un café a juro. Bueno, definitivamente tenemos que seguir conversando. Yo de verdad le agradezco muchísimo, doctora, toda la experiencia que usted ha venido recaudando y que además nos ha venido transmitiendo en las diferentes organizaciones. Además les comento a quienes nos ven que la doctora siempre ha estado dispuesta y disponible para ese intercambio y para ese apoyo ante cualquier eventualidad. Comprender entonces que no se está buscando ningún culpable o buscando ajusticiar a nadie, que precisamente lo que estamos buscando es de si hay que atender el paciente para corregir un efecto estético o lo que tiene que ver con el tema de piel, obviamente tenemos que atenderlo lo más pronto posible, le damos una respuesta más pronta. Y por supuesto, si hay un problema o un fallo en el equipo, tenemos que abordarlo con mucha mayor rapidez antes de que tengamos un problema en cadena, ¿no? En términos de cantidad de pacientes. Yo creo que
que eso es lo importante que nos tenemos que llevar de acá y por supuesto el mensaje a nuestros pacientes de comprender que toda exposición a radiación supone un riesgo, pero siempre estamos en esa balanza de riesgo-beneficio. Doctora, no sé si algún otro mensaje aquí para cierre que usted nos quiera No, decir. la verdad que como corolario, fin, me parece el tema del póster, de incluirlo, eso es una cosa muy positiva. Después que, bueno, el tratamiento es muy importante de la enfermedad de base, es como tú dijiste, que bueno, costo-beneficio, y yo creo que hay que seguir trabajando en esto para que cada día se amplíe más el conocimiento y se eviten mayores problemas. Yo creo que estamos todos comprometidos, esa es la idea de esto, y de todas las páginas que hay en relación con radiaciones, que son muchas y cada vez más. Y bueno, como vos decís, el hecho de estar así en cuarentena, de estar todos ahí guardados, esto posibilita aún más la difusión, cosa que yo también aprendí, antes no lo manejaba tanto, y ahora aprendí. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales es esto, ¿no? Hay mucha información, buscar la información adecuada y de los canales que corresponden. Y bueno, y incorporarla. Es Y bueno, así. muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, de verdad, un millón de gracias, gracias por acompañarnos y gracias a todos quienes nos sintonizaron justamente en nuestro conversatorio de radioprotección de América Latina y del Caribe. Será hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias.